Miami estaba iluminada por la suave luz del atardecer. Abrí la ventana de la cocina, dejando entrar la brisa fresca del mar. Nuestra casa siempre había sido mi refugio. Aquí, junto a Gabriel, sentía tranquilidad. Pero en los últimos meses, nuestra relación se había vuelto demasiado rutinaria. Parecíamos más compañeros de casa que esposos. Durante la cena, Gabriel anunció una noticia que me tomó por sorpresa. Su sobrino Diego se quedaría con nosotros temporalmente. Le acaban de ascender y está buscando un lugar donde vivir. No será por mucho tiempo, dijo con una sonrisa sin notar mi desconcierto. Apenas pude reprimir mi objeción. En nuestra casa no habíamos tenido visitas en años. Estaba acostumbrada al silencio, a mi rutina. ¿Qué otra cosa podía hacer? Más tarde, mientras limpiaba la mesa, escuché el timbre de la puerta. Gabriel fue a abrir. Segundos después, en el umbral apareció Diego. Alto, atlético, con el cabello corto y una sonrisa amplia y segura. Su presencia emanaba una mezcla de audacia y encanto que me puso inmediatamente tensa. «Tía Lucía, con los años solo mejoras», dijo mientras se quitaba la chaqueta. Sentí cómo me ruborizaba. La noche transcurrió tranquila, pero dentro de mí todo estaba revuelto. Sus maneras, su seguridad, su soltura, todo contrastaba tan bruscamente con Gabriel. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una inquietud extraña. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo habitual. Los ruidos en la cocina me obligaron a levantarme rápidamente. Al entrar, vi a Diego manejando la cafetera con una seguridad sorprendente. Estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, tarareando una melodía suave, como si estuviera completamente a gusto. Cuando se giró, algo en su mirada me hizo estremecerme. Era amable, pero demasiado directo. «Buenos días», dijo sin esfuerzo, mientras dejaba la taza en la mesa con un movimiento calculado. Asentí, intentando ocultar mi incomodidad. Era extraño tener a alguien ajeno en mi espacio matutino, pero su manera de desenvolverse era tan natural que me resultaba difícil ignorarlo. Durante el desayuno, habló de su trabajo con fluidez. Su voz era calmada, pero tenía una fuerza contenida que captaba la atención. Sus manos, firmes y cuidadas, se movían en gestos que subrayaban lo importante de sus palabras. Gabriel lo escuchaba con interés, sonriendo y asintiendo de vez en cuando. Yo permanecía en silencio, observando cómo interactuaban. Eran tan diferentes. Mi esposo era reservado, reflexivo, mientras que Diego parecía alguien acostumbrado a tomar lo que deseaba sin pedir permiso. Por la tarde, decidí ocuparme de la limpieza. Siempre me daba tranquilidad restaurar el orden en la casa. Pero ahora sentía el peso de una presencia extraña, incluso en los rincones más familiares. Mientras limpiaba el suelo del salón, escuché pasos detrás de mí. Sin mirar, supe que era Diego. Pasó cerca, rozándome ligeramente con el hombro. Ese contacto, aunque mínimo, despertó en mí una inquietud que no podía explicar. «¿Necesitas ayuda?», preguntó con un tono suave que ocultaba un leve desafío. Negué con la cabeza sin mirarlo. Su seguridad comenzaba a abrumarme, pero no podía ignorar cómo llenaba cada espacio a su alrededor. Por la noche, cuando Gabriel se retiró a su despacho a trabajar, me quedé en la sala. Diego apareció de nuevo, esta vez con un libro en la mano. Se sentó en un sillón frente a mí sin decir palabra. El silencio duró 1 minuto, tal vez 2, pero parecía interminable. Su presencia me pesaba, aunque él aparentaba estar relajado. Me levanté, fingiendo que tenía algo que hacer arriba, pero antes de salir sentí su mirada fija en mí. No era simple curiosidad, había algo más. Subiendo las escaleras, notaba cómo todo mi interior se tensaba. Su forma de actuar, sus movimientos, incluso su silencio, no dejaban de rondar en mi mente. La mañana comenzó tranquila. Me alegraba que Diego se hubiera quedado en su habitación y Gabriel hubiera salido temprano para la oficina. Por fin podía relajarme un poco. En esos momentos, todo parecía como siempre. Puse a hervir el café, disfrutando de la rutina. Subí al dormitorio a buscar mi teléfono y escuché pasos detrás de mí. En el marco de la puerta apareció Diego. Ya estaba vestido, con la camisa ligeramente desabrochada y el cabello algo despeinado. Su apariencia relajada contrastaba con mi tensión interna.
Buenos días, tía Lucía. Otra vez huele a café, dijo con una ligera sonrisa. Le respondí brevemente y pasé junto a él, evitando cruzar miradas. Sin embargo, su figura parecía estar en todas partes, en el reflejo del espejo, en mis pensamientos mientras intentaba concentrarme en mis tareas. Decidí distraerme con la limpieza. Siempre me ayudaba a ordenar mis ideas. Mientras me inclinaba para alcanzar la aspiradora, una de las estanterías se inclinó con un ruido seco y una caja llena de papeles cayó al suelo. Me agaché para recoger el contenido, pero en ese momento escuché su voz. «Déjame ayudarte». Diego se agachó a mi lado, su mano cubrió la mía al alcanzar los papeles. Ese gesto duró solo unos segundos, pero para mí el tiempo pareció detenerse. Sentí el calor de su piel. Mi mirada se cruzó con la suya y rápidamente retiré la mano. «Gracias, pero puedo hacerlo sola», dije mientras me ponía de pie. «Eres muy terca», respondió con una sonrisa, pero no insistió. El resto del día lo pasé en un estado de constante inquietud. ¿Por qué me afectaban tanto sus gestos? ¿Sus palabras? No era correcto. Por la noche, cuando Gabriel volvió a quedarse en el despacho trabajando, decidí que lo mejor sería subir a mi habitación y encerrarme allí. Pero mientras subía las escaleras, sentí su mirada fija en mi espalda. No dijo una palabra, pero sabía que me estaba observando. Esa noche no pude dormir. 1000 pensamientos daban vueltas en mi cabeza. Trataba de convencerme de que todo era producto de mi imaginación, que no había ninguna amenaza. Pero mi corazón latía más rápido cada vez que recordaba su toque. La tarde transcurrió con una calma inusual. Gabriel se había quedado trabajando hasta tarde, y la casa estaba envuelta en un silencio apenas interrumpido por el sonido de las olas fuera. Decidí salir a la terraza, buscando despejar mi mente. La brisa marina acariciaba mi piel, mientras el atardecer pintaba el cielo con tonos cálidos y relajantes. Diego apareció de repente. Escuché el chirrido de la puerta y pasos detrás de mí. Su silueta se recortaba contra la luz que salía de la casa. En una mano llevaba una copa de vino, moviéndose con una soltura que irradiaba control y confianza. Se acercó a la barandilla y se colocó a mi lado, demasiado cerca para ser casualidad. Intenté centrarme en el sonido de las olas, evitando mirarlo, pero su presencia era imposible de ignorar. Permanecimos en silencio durante varios minutos. Su mirada estaba fija en el horizonte, pero sabía que esperaba el momento para actuar. La tensión en el aire era palpable, como una cuerda tensada al límite. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi un susurro. No capté todas las palabras, pero el tono fue suficiente para que mi corazón diera un vuelco. No necesitaba responder. Su mirada parecía leerme por completo. El viento aumentó, haciendo que mi cabello se desordenara. Diego alzó la mano para apartar un mechón de mi cara. Su gesto fue lento, casi dubitativo, pero no pude alejarme. Giré la cabeza dispuesta a decirle que era mejor regresar al interior, pero él se adelantó. Sus labios rozaron los míos con suavidad. No fue un movimiento abrupto ni agresivo. Más bien, reflejaba la confianza de alguien que sabía lo que hacía. Mi cuerpo me traicionó. Me quedé inmóvil, sin saber cómo reaccionar. El momento duró apenas unos segundos, pero para mí fue eterno. El calor de su contacto, el sabor del vino en sus labios, el ruido apagado de mi corazón retumbando en mis oídos, todo se mezcló en un torbellino imposible de ignorar. Me aparté de golpe, recuperando el control de mis movimientos. Retrocedí un paso, notando cómo mis manos temblaban. Su rostro permanecía imperturbable, como si hubiera anticipado mi reacción. Sin decir una palabra, me di la vuelta y regresé a la casa. Subiendo las escaleras hacia el dormitorio, sentí cómo mis mejillas ardían. Una pregunta rondaba mi mente. ¿Cómo permití que esto sucediera? Esa noche fue interminable. Me tumbé en la cama, sintiendo cómo dentro de mí se enfrentaban emociones contradictorias. Mi mente estaba llena de un caos que no podía ordenar. Gabriel propuso inesperadamente pasar el día libre en la playa. Era raro en él, ya que normalmente prefería trabajar incluso los fines de semana, pero esta vez insistió en que todos necesitábamos desconectar. Escogí para el día un top ligero y unos shorts de voleibol que llevaban tiempo en el armario.
Encajaban perfectamente, resaltando mi figura, piernas esbeltas, abdomen firme y caderas redondeadas. Siempre llamaba la atención cuando usaba algo así, pero rara vez me daba cuenta de ello. En la playa nos recibió una suave brisa y el sonido de las olas. Llevamos un balón para jugar voleibol. Gabriel montó la red mientras yo hacía estiramientos, sintiendo cómo la tensión en mis músculos comenzaba a desvanecerse. Diego se ofreció de inmediato a jugar en mi equipo. Su mirada recorrió mi cuerpo y se detuvo por un instante. Fingí no notarlo y me concentré en calentar. El juego empezó. A pesar de mis esfuerzos por mantener la distancia, a menudo terminábamos demasiado cerca. Diego se movía con destreza sobre la arena, pero parecía que su atención no estaba únicamente en el balón. Durante una de las jugadas, golpeé el balón con fuerza, enviándolo al otro lado de la red. El equipo de Gabriel no logró devolverlo, y escuché la risa animada de Diego. «¡Vaya golpe!», exclamó, y antes de que pudiera reaccionar, me dio un leve palmada en la parte baja de la espalda como un gesto de broma. Me quedé inmóvil. Su mano me tocó brevemente, pero el impacto fue claro. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero antes de que pudiera decir algo, él continuó riendo, como si nada hubiera pasado. «Buen trabajo, tía Lucía», añadió con un tono tan ligero que no dejaba espacio para protestar. Hice como si nada hubiera ocurrido y volví al juego. Pero esa sensación, el calor de su mano y la osadía del gesto, no me abandonó. Incluso cuando terminamos de jugar y nos sentamos a comer, sentía cómo la tensión en mi interior crecía. Por la noche me quedé frente al espejo durante mucho rato. Ese día me recordó lo mucho que me escondía detrás del papel de esposa, olvidando que aún era una mujer atractiva. Pero ¿por qué tenía que ser Diego quien me hiciera recordarlo? El día comenzó como cualquier otro. Después de la salida a la playa, intenté restablecer el orden habitual en la casa, ocupándome de la limpieza y la cocina. Diego parecía igual de relajado que siempre, como si los eventos de ayer no lo hubieran afectado en absoluto. Pero yo me sentía diferente. Su toque seguía presente en mi piel, como una marca que no podía ignorar. Pasé el día tratando de concentrarme en mis tareas, pero mis pensamientos volvían constantemente a ese momento. Su gesto ligero, casi juguetón, había sido demasiado seguro, demasiado personal. Me repetía que solo era una broma, pero no podía ignorar la sensación de que sabía exactamente el efecto que tenía sobre mí. Diego, como siempre, era atento. Me ayudaba con pequeñas tareas domésticas, aprovechando cada oportunidad para estar cerca. A veces me pasaba una toalla, otras se acercaba más de lo necesario para alcanzar algo en el estante superior. «Haces demasiado, tía Lucía. ¿Por qué no descansas un poco?», comentó mientras yo limpiaba el polvo en la sala. Me giré, intentando ocultar mi nerviosismo. Su voz sonaba tranquila, pero había un subtexto en sus palabras que no podía ignorar. «Me gusta que la casa esté ordenada», respondí, continuando con mi tarea. Pero cuando puso una mano en mi hombro, como si quisiera darme apoyo, sentí como todo mi interior se tensaba. Su toque fue breve, pero tenía una fuerza que me desestabilizó. Retiré su mano rápidamente, excusándome con cansancio, y me fui a la cocina. Más tarde decidí preparar una cena especial para Gabriel. Me puse mi vestido favorito, el que resaltaba mi cintura y dejaba mis hombros al descubierto. Intenté recuperar esa ligereza que solíamos tener, pero no fue fácil. Gabriel llegó a casa cansado, absorto en su trabajo. Durante la cena, sus respuestas fueron breves, apenas notando mis intentos de iniciar una conversación. Esperaba que comentara sobre mi atuendo, pero eso no ocurrió. Cuando Diego entró en la cocina a buscar agua, me lanzó una mirada rápida. Sus ojos recorrieron mi silueta, y sentí como algo en mi interior se agitaba. No dijo nada, pero esa mirada decía más que cualquier palabra. Esa noche, acostada junto a Gabriel, me di cuenta de que pensaba cada vez más en Diego. Su confianza, sus maneras, sus gestos, todo me atraía con una fuerza contra la que no podía luchar. La tarde fue inquietante. Gabriel estaba nuevamente enfrascado en sus documentos, mientras yo, sintiéndome agotada, decidí quedarme en la sala con un libro. Pero no lograba concentrarme.
Cada pequeño ruido me recordaba a Diego, y el sonido de sus pasos en la casa me ponía en alerta. Apareció de repente, como siempre, silencioso. Escuché cómo entraba en la sala y se detenía en la puerta. Al levantar la vista del libro, vi cómo su mirada recorría mi figura. Su expresión era tranquila, pero esa calma ocultaba una energía contenida, lista para desbordarse. ¿Lees mucho cuando estás cansada?, preguntó mientras se acercaba y se sentaba en el sillón frente a mí. Asentí sin decir nada, manteniendo los ojos en la página. Esperaba que mi indiferencia lo hiciera irse, pero en cambio se levantó y se sentó más cerca, en el sofá junto a mí. «Tienes buen gusto. Este libro es interesante», dijo inclinando ligeramente la cabeza. No respondí. La tensión en el ambiente se volvía cada vez más densa. Su mano apareció cerca de la mía, pero no la aparté. Mi corazón comenzó a latir más rápido. «Lucía», susurró, su voz profunda y cálida. Levanté la mirada, y en ese instante se inclinó hacia mí. Todo sucedió demasiado rápido. Sus labios rozaron los míos, suaves pero con una seguridad que me dejó inmóvil. Quise apartarlo, pero mi cuerpo no me obedecía. Mi mente gritaba que estaba mal, pero su cercanía nublaba mis pensamientos. Su mano rozó mi mejilla. Sus dedos recorrieron suavemente mi mandíbula. Ese gesto me hizo ceder por un momento, pero pronto la razón volvió. Me aparté bruscamente levantando una mano como barrera. «Diego, esto no puede ser», murmuré evitando su mirada. Su expresión permaneció serena, como si esperara esa reacción, pero antes de que pudiera responder se escucharon pasos. El sonido era claro, cada vez más cercano. Me levanté del sofá de inmediato, retrocediendo unos pasos. Diego también se puso de pie, manteniendo su compostura. Gabriel entró en la sala. Parecía cansado, con una carpeta de documentos en la mano. «¿Todavía no se acuestan?», preguntó, mirándonos a ambos. «Estaba a punto», respondí rápidamente, evitando mirar a Diego. Gabriel asintió y se dirigió a la cocina. Sentí cómo la tensión se disipaba un poco, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza. Al subir a mi habitación y cerrar la puerta, por fin pude exhalar, pero en mi mente aún resonaban sus palabras y mis labios recordaban su contacto. La culpa me envolvía, pero junto a ella había algo más, un deseo que no podía ignorar. Esa noche me sentí vacía. Gabriel estaba a mi lado, dormido. Su respiración tranquila llenaba la habitación, pero yo, a pesar de la cercanía de mi esposo, sentía un frío que no podía ignorar. Incluso su intento de abrazarme antes de dormir carecía de la pasión que tanto anhelaba. Miraba al techo, esperando que esos pensamientos se desvanecieran, pero solo se intensificaban. Las imágenes de Diego inundaban mi mente, sus movimientos seguros, su voz profunda y suave, sus caricias. Todo me atraía como un imán. Intenté convencerme de que estaba mal, de que debía centrarme en mi matrimonio y en los años que habíamos compartido Gabriel y yo. Pero dentro de mí ardía un fuego que ya no podía ignorar. Me levanté silenciosamente de la cama para no despertarlo. Cada paso sobre el suelo parecía resonar con fuerza, y contuve la respiración mientras alcanzaba la puerta. La casa estaba sumida en el silencio, roto solo por el leve crujido de las tablas bajo mis pies. Me detuve frente a la habitación de Diego, dudando. Todo dentro de mí gritaba que debía darme la vuelta y regresar al dormitorio, pero mi mano ya estaba en la manija. Con un suave clic, abrí la puerta y entré. La habitación estaba bañada por la luz tenue de la luna que se filtraba a través de las persianas medio abiertas. Diego estaba en la cama, su rostro tranquilo. Parecía estar despierto, pues sus ojos se abrieron en cuanto crucé el umbral. Se incorporó, apoyándose en la almohada, y me miró como si me hubiera estado esperando toda la noche. No podía decir nada. Todo lo que sucedía era a la vez incorrecto e inevitable. Di un paso hacia él. No hizo preguntas, no pronunció una palabra. Su mano me atrajo suavemente y sentí cómo su calor me envolvía. Sus labios eran cálidos y exigentes. Sus manos recorrieron mi espalda, acercándome más a él. Perdí la noción del tiempo. Todos mis pensamientos se desvanecieron, dejando solo las sensaciones, sus caricias, su respiración pesada, mi corazón latiendo aceleradamente.
Nos quedamos dormidos juntos, su brazo rodeaba mi cintura, y su calor finalmente llenó ese vacío que había sentido durante tanto tiempo. La mañana comenzó con una tenue luz que se filtraba a través de las persianas. Aún estaba en la cama junto a Diego, su brazo rodeaba mi cintura. Su respiración era tranquila, pausada, como si la noche le hubiera traído solo satisfacción. Yo, en cambio, estaba sumida en el pánico. Cada segundo en esa habitación se sentía como un error imposible de corregir. Intenté levantarme con cuidado, pero el sonido de pasos al otro lado de la puerta me dejó inmóvil. Un instante después, la puerta se abrió de golpe, y allí estaba Gabriel. Su mirada se detuvo primero en mí y luego en la cama, donde Diego seguía acostado. En ese momento, todo pareció derrumbarse. Sus ojos, llenos inicialmente de confusión, pronto reflejaron dolor y rabia. Me quedé congelada, sin siquiera alcanzar a cubrirme con la sábana. Gabriel dio un paso dentro de la habitación, pero no dijo nada. Su silencio hablaba más que cualquier palabra. Intenté encontrar algo que decir, pero mi mente estaba en blanco. Sabía que había visto suficiente para comprender todo. Diego se sentó en la cama, pero no intentó justificar nada. Su expresión era serena, casi resignada, como si supiera que esto era inevitable. La mirada de Gabriel iba de mí a él, y la tensión en el aire se hacía insoportable. Finalmente, se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta con un golpe que hizo temblar las paredes. Quedándome sola con Diego, sentí como una ola de vergüenza me invadía. Su silencio no hacía más que amplificar mi angustia. «Esto es el fin», susurré para mí misma, más que para él. Él no respondió. En su calma había una aceptación de lo irreversible. Me levanté sin mirarlo, me puse la ropa más cercana y salí de la habitación. Dentro de mí todo estaba destruido, y lo único que me esperaba era un vacío interminable. La primera mañana después de esa noche estaba cargada de un silencio opresivo. Me desperté sintiendo el brazo de Diego todavía alrededor de mi cintura. Su respiración era tranquila, pausada, como si nada lo inquietara, pero yo estaba consumida por la ansiedad. La luz de la luna ya había dado paso a los suaves rayos del amanecer, iluminando la habitación. Cada movimiento parecía amplificado. Intenté levantarme con cuidado, ajustando la sábana sobre mis hombros, pero el sonido de pasos detrás de la puerta me hizo congelarme. Los segundos se alargaron hasta que la puerta se abrió de golpe. En el umbral estaba Gabriel. Sus ojos se fijaron primero en mí, medio desnuda, cubierta apenas con un rincón de la sábana, y luego en Diego, que seguía recostado en la cama. El mundo a mi alrededor se detuvo. Gabriel no dijo nada, pero la expresión en su rostro era más contundente que cualquier palabra. Sus ojos, que al principio mostraban confusión, pronto se llenaron de dolor y rabia, atravesándome como dagas. No pude moverme, atrapada en la cama bajo el peso de su mirada. La sábana que sostenía entre mis manos no era suficiente para ocultar lo evidente. Mi cuerpo entero temblaba de vergüenza y miedo. Diego, con calma deliberada, se incorporó en la cama. Su rostro mantenía la misma serenidad, como si este momento hubiera sido inevitable. Gabriel dio un paso adelante. Su pecho se agitaba por la tensión. Esperé que hablara, que gritara, pero en lugar de eso, sus ojos se clavaron en los míos, llenos de una furia contenida. Finalmente, se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con un golpe que resonó por toda la casa. Me quedé sentada, sintiendo cómo mis manos temblaban. La sábana, aún envuelta en mis hombros, era la única barrera entre yo y una realidad que ya no podía negar. Esto no debió pasar, susurré sin levantar la vista del suelo. Diego me observó en silencio, sin intentar defenderse. Su calma solo intensificaba mi culpa. Me levanté de golpe, sin preocuparme por cubrirme con ropa, y salí de la habitación, dejando atrás los fragmentos destrozados de lo que ayer parecía inquebrantable. La casa estaba envuelta en un silencio pesado. Desde la mañana, Gabriel me evitaba, como si cualquier palabra mía pudiera desatar una tormenta. Sus movimientos eran bruscos, y su mirada, cargada de rabia contenida, evitaba encontrarse con la mía. Deambulé por la casa sin rumbo, incapaz de concentrarme en nada.
Los platos permanecían sin lavar en la cocina, los libros estaban desordenados en la mesa. Todo lo que antes daba calidez al hogar ahora parecía caos. Mi mente estaba nublada, incapaz de encontrar una excusa válida para justificar lo que había hecho, ni siquiera para mí misma. Al mediodía, Gabriel finalmente rompió el silencio. Sus pasos resonaron en el pasillo y en un instante estuvo en la sala. Su rostro reflejaba todo a la vez: rabia, decepción, dolor. Me miró como si frente a él estuviera una desconocida. Intenté levantar la mirada, pero su expresión tensa me hizo bajar la cabeza. Mi intento de iniciar una conversación se desvaneció antes de siquiera pronunciar palabra. No me dio la oportunidad de explicarme. «Has destruido todo lo que teníamos», dijo con una frialdad que me heló el alma. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Sabía que tenía razón, que nada de lo que dijera podría reparar lo que había hecho. Más tarde, cuando reuní el valor para hablar con Diego, lo encontré recogiendo sus cosas. Sus movimientos eran meticulosos, sin prisa, como si hubiera anticipado este momento desde el principio. «¿Te vas?», logré preguntar al fin. Me miró sin detenerse. En su mirada no había arrepentimiento, solo firmeza y una leve sombra de cansancio. «Es lo mejor para todos», respondió mientras cerraba la cremallera de su maleta. Busqué algo esperanzador en sus palabras, pero lo que dijo a continuación terminó de destrozarme. «Lucía, nunca planeé nada serio. Simplemente ocurrió». El mundo a mi alrededor pareció oscurecerse. Sus palabras fueron un golpe definitivo, dejándome en el vacío. Salí de la habitación sintiendo cómo todo dentro de mí se derrumbaba. Esa noche me quedé sola. Gabriel se encerró en su despacho y Diego se marchó sin despedirse. La casa, que antes estaba llena de calidez, ahora era fría y vacía. Mudarme a la casa de mis padres se volvió inevitable. La casa que una vez fue mi refugio ahora se sentía ajena y vacía. Cada rincón me recordaba lo que había destruido. Gabriel me evitó hasta el final, sin pronunciar una palabra mientras empacaba mis cosas. Solo me observaba desde lejos, sus ojos vacíos, como si ya se hubiera despedido de mí mucho antes. El camino hacia la casa de mis padres tomó varias horas, pero pareció interminable. Fuera del coche, los paisajes cambiaban, pero en mi mente solo había recuerdos. El rostro de Diego, su sonrisa segura, sus caricias. Luego Gabriel, su mirada llena de dolor y decepción. Todo se mezclaba, formando un caos que no podía ignorar. Mi madre me recibió en la puerta con calidez, aunque pude notar la preocupación en sus ojos. No hizo preguntas, simplemente me ayudó a llevar las maletas a mi antigua habitación. Todo seguía igual que antes. Las fotos de mi infancia, la colcha colorida sobre la cama, los libros en los estantes. Había algo reconfortante en ese espacio detenido en el tiempo. Los primeros días pasaron en silencio. Me levantaba tarde, desayunaba despacio y pasaba casi todo el tiempo sola. Mi madre intentaba hablar conmigo a veces, pero yo evitaba sus preguntas. Me sumergí en mis pensamientos, tratando de entender dónde exactamente todo se había torcido. Diego fue una tentación a la que no pude resistirme, pero la elección fue mía. Gabriel me amaba, pero quizás durante demasiado tiempo di por sentada su dedicación. ¿Por qué permití que mis deseos destruyeran todo? Con cada día que pasaba, la soledad se volvía menos intimidante. Comencé a salir a caminar por las calles donde pasé mi infancia. El aire allí era fresco, casi puro. Había algo restaurador en esas caminatas. Una tarde, mientras caminaba por un sendero en el bosque, de repente comprendí que la última vez que me sentí verdaderamente feliz fue antes de todo este caos. No con Gabriel, no con Diego, sino cuando mi vida era más sencilla y podía disfrutar de las pequeñas cosas. Ese pensamiento trajo un extraño alivio. Por primera vez en mucho tiempo, entendí que debía cambiar mi vida sin mirar atrás. Empecé a ayudar a mi madre en la casa, organizando cosas viejas y revisando cartas antiguas. Era como una limpieza, como si me deshiciera del pasado que tanto tiempo me había mantenido atrapada. Cada noche, tumbada en mi cama, pensaba en el futuro. Aún era incierto, borroso, pero sabía una cosa: no podía seguir siendo la misma persona que había sido.
Mi nueva rutina comenzaba a traerme una sensación de calma. Despertarme sin el temor de encontrar miradas frías o silencios incómodos era extraño, pero también un alivio. La casa de mis padres parecía estar impregnada de una calidez que había olvidado. Cada mañana, mamá ponía el hervidor y tomábamos café en el porche. Papá llegaba más tarde con los periódicos frescos bajo el brazo. Esos pequeños detalles, que antes daba por sentados, ahora me parecían casi sagrados. Mamá y yo empezamos a trabajar juntas en el jardín. Su cuidado meticuloso por cada flor, su paciencia y serenidad eran lecciones para mí. Papá solía bromear diciendo que ahora hablábamos más que en todos los años anteriores. Cada vez más, a menudo me encontraba disfrutando de la simpleza. El olor del césped recién cortado, el calor del sol en mi piel, el canto de los pájaros en el fondo. Todo eso comenzaba a llenar los vacíos dentro de mí, pero junto con la paz llegaban los recuerdos de lo que había hecho. Por las noches, cuando el silencio envolvía la casa, repasaba cada momento de mi pasado. ¿Por qué permití que las emociones me dominaran? ¿Por qué no vi cómo destruía lo que tenía con Gabriel? Entendí que había sido egoísta. Mi deseo de llenar un vacío eclipsó todo lo demás. Había lastimado no solo a Gabriel, sino también a mí misma. Una noche, mientras estaba sentada en el porche con una taza de té, mi teléfono vibró. El nombre que apareció en la pantalla me dejó inmóvil. Diego. El mensaje era breve. Decía que me extrañaba, que quería hablar. Leí sus palabras una y otra vez, tratando de descifrar qué se escondía detrás de ellas. Cuanto más miraba la pantalla, más claro se volvía. No buscaba nada serio. Su «te extraño» sonaba tan superficial como su actitud en aquella última noche. Para él, todo seguía siendo un juego. Cerré el teléfono y no volví a abrir ese mensaje. Por primera vez en mucho tiempo, sentí la fuerza para decir no. Esa pequeña victoria marcó el inicio de algo más grande. Ya no quería ser alguien que huye de los problemas o se refugia en la seguridad de otros. Empecé a planear mi futuro, paso a paso, reconstruyendo mi vida. El trabajo se convirtió en mi refugio. Empecé a aceptar pequeños proyectos remotos que me ayudaban a distraerme de mis pensamientos y a recuperar el control sobre mi vida. Las horas de la mañana frente al ordenador se convirtieron en un ritual que poco a poco me devolvía la confianza en mí misma. Las tardes las pasaba con mis padres. Papá contaba historias de su juventud, mientras mamá, sentada con su tejido, añadía detalles graciosos. Esos momentos me recordaban que el verdadero calor viene de las personas que te aceptan tal como eres, sin condiciones. Un día, navegando por las redes sociales, encontré a una antigua amiga del colegio. Vivía en una ciudad cercana y me invitó entusiasmada a vernos. Pronto me encontré rodeada de rostros conocidos del pasado. Todos recordaban con alegría los años escolares, como si el tiempo no hubiera pasado. Con estas personas me sentía más ligera. Su apoyo, aunque no siempre consciente, me ayudaba a recuperar la fe en mí misma. Caminábamos por calles llenas de recuerdos, reíamos y hablábamos sobre nuestras vidas. Esos encuentros significaron mucho más que una simple reunión. Me devolvían a mí misma. Una noche, sentada en mi habitación, observé las cajas que no había desempacado desde mi llegada a casa de mis padres. Eran restos de mi vida anterior, recordatorios de que aún me aferraba al pasado. Comprendí que para un nuevo comienzo necesitaba más que solo un cambio de lugar. Decidí mudarme a otra ciudad. El paso era aterrador, pero también emocionante. Elegí un pequeño pueblo costero. Allí todo parecía más simple, más tranquilo, y sentí que ese lugar podía ser mi nuevo hogar. Empecé a prepararme. Busqué un lugar para vivir y exploré las oportunidades de trabajo. La despedida con mis padres fue conmovedora. Apoyaron mi decisión, aunque vi cómo mamá contenía las lágrimas. Papá me abrazó con fuerza, deseándome suerte. En mi última noche en casa, me senté en el porche con una taza de té, mirando las estrellas. Sentí que este capítulo de mi vida había llegado a su fin y que algo nuevo y prometedor me esperaba adelante. Mi nuevo hogar me recibió con el aire fresco del mar y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. Finalmente me había instalado en el pequeño y acogedor pueblo costero con el que soñaba.
Un sencillo apartamento en el segundo piso de un edificio antiguo era todo lo que necesitaba. Habitaciones luminosas, un pequeño balcón con vistas al mar y un silencio que me llenaba de paz. Mi vida estaba encontrando un nuevo ritmo. Por las mañanas trabajaba y por las tardes paseaba por la costa, explorando cada rincón de este lugar. Aquí me sentía libre, como si el pasado hubiera quedado muy lejos. Sin embargo, en esos raros momentos de silencio, no podía olvidar por completo. A veces, por las noches, me tumbaba mirando el techo y recordaba a Gabriel, su voz, su sonrisa, cómo me miraba antes de que todo se torciera. Una tarde, mientras estaba sentada en el balcón con una taza de té, escuché la vibración de mi teléfono. Un mensaje. Lo tomé, pensando que sería alguien de mis nuevos conocidos. Pero el nombre que apareció en la pantalla me dejó inmóvil. Gabriel. El mensaje era breve. Creo que necesitamos hablar. Miré la pantalla, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Mi mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Qué quería decir? ¿Por qué decidió escribirme ahora, después de semanas de silencio? Dejé el teléfono sobre la mesa sin responder. Pasaron largos minutos mientras permanecía inmóvil, escuchando el sonido del mar y tratando de entender qué quería realmente. Mi nueva vida apenas comenzaba. Sentía que me estaba reencontrando, que por primera vez en mucho tiempo podía respirar libremente. Pero ese mensaje me recordó que el pasado aún no me había soltado del todo. El viento trajo el olor a sal y levanté la vista hacia el cielo oscuro lleno de estrellas. ¿Responder o dejarlo todo atrás? La decisión era solo mía. El teléfono vibró de nuevo. Un segundo mensaje. No me atreví a leerlo de inmediato, pero sabía que tarde o temprano tendría que hacerlo.